y Roberto tenía que conocer al dedillo mi doctrina. Y desde luego, cuando yo iba a atacar la doctrina de Roberto, yo tenía que mencionar toda su doctrina y simultáneamente, en la medida que la iba detallando, iba diciendo todas las razones por las cuales cada una de sus posturas estaban equivocadas. Y lo mismo, entonces, eso era era como una guerra de gladiadores, ¿no? Y desde luego, tanto Pierre como Andrea se dieron a la tarea de enfrentarse en sus posiciones, uno como humanista tradicional y otro como un humanista liberal. Y desde luego, ese día se dice que Andrea, que era el liberal, le estaba dando una pela a Pierre, y Calvino salió en su defensa. Calvino era un hombre brillantísimo, con unas capacidades filosóficas, como jurista, como teólogo, extraordinaria, y desde luego, desde que empezó a escollar como estudiante, empezó a ser respetado dentro de la aula académica. Ahora, finalmente se une a un pequeño círculo de estudiosos y de admiradores de Erasmo de Rotterdam. ¿Se acuerdan de don Erasmo? Que Erasmo era el tipo de teólogo que decía: hay que buscar las maneras de hacer de la experiencia teológica una intelectual, que apele a los sentidos, que apele al intelecto, y que el intelectual puede identificarse con la fe. Así que para Calvino no es un gran desafío, porque precisamente ese es su área fuerte, el área intelectual. Y desde luego, ya para el 1530 se hizo abogado. Y una vez se hace abogado, no se dañó. Una vez se hizo abogado, optó entonces sí, hay abogados, por eso lo digo a manera de broma. Por eso lo digo a manera de broma. Una vez se hace abogado, opta por no ejercer las leyes, sino más bien dedicarse a escribir. Y desde luego, su primer documento es un comentario acerca de la obra de Séneca, ese gran filósofo griego que planteaba y postulaba que el cuerpo era la cárcel del alma. Claro, como resultado de su vínculo con los humanistas, como resultado del estudio, de sus estudios seculares, como resultado de su interacción con los discípulos de Erasmo, en el 1534 Calvino renuncia, va a la ciudad de Noyon, la ciudad que le había otorgado la beca, y renuncia primero a los beneficios eclesiásticos. Es interesante que esta beca, se acuerda que esto en ese tiempo, pues obviamente todo era cuestión del que tiene padrino se bautiza, ¿verdad? Pues la beca que él tenía era prácticamente una beca vitalicia, estudiara o no estudiara. Y él, pues obviamente, decide ir en el 1534 a renunciar a la beca que su padre le había conseguido, y una vez renuncia a la beca, obviamente, en el 1535 no se sabe. Esto los historiadores dicen: mira, sabemos de Lutero, de cómo es que se da el proceso de transformación teológica en Lutero, pues obviamente ese sentimiento de culpa que lo abate. Se conoce cómo se da el proceso de la reforma en Zwinglio, y es el hecho de que no le hace sentido muchas de las cosas que se estaban postulando. Se conoce la vida y el testimonio de muchos de ellos, pero en el caso de Calvino no se conoce cómo Calvino dio el salto del catolicismo tradicional a el protestantismo. O sea, no se conoce de una experiencia, no se conoce simplemente lo que se conoce de Calvino es que en el 1535, un año después de haber renunciado a la beca, obviamente
ya está dando síntomas, ¿verdad? Señales de que hay unos cambios en él, hay una transformación en él, hay una concepción de la vida teológica distinta que lo mueve a ir y decir, mira, el primer paso que yo debo dar es renunciar a la beca. Ahora, en el 1535, la ciudad de Nullón empieza a tener resistencia a los cristianos protestantes. Y cuando empieza a hacerle resistencia a los cristianos protestantes, desde luego, Calvino sale de Nullón, sale de Basilea, y de ahí en adelante se revela, asume una postura teológica distinta, abandona su pensamiento teológico tradicional, y entonces se declara un estudioso de las Escrituras y un intérprete de las doctrinas bíblicas. Obviamente diciendo cosas diametralmente opuestas a la postura tradicional del catolicismo de su tiempo. Claro, esta era una época de mucha confusión. Calvino empieza a observar que sí hay una reforma, que es una reforma consciente, que es una reforma real, pero empieza a observar los distintos cambios y las distintas expresiones y las distintas formas y maneras de interpretar la reforma. Así es que dentro de esa época de mucha confusión, porque no podemos olvidar que el pensamiento teológico no solamente era teológico, el pensamiento teológico era pseudopolítico, porque a los católicos los avalaba unos estados, a los luteranos los avalaba otros, a los de Zwinglio los avalaba otros, desde luego a los anabaptistas no los avalaba nadie, pero era un proceso confuso, y esto todo bajo la sombría del cristianismo. O sea, fíjense que aquí no estamos hablando de los turcos, ¿no? Estamos hablando de los cristianos dentro de su crisis. Y desde luego Calvino entonces descubre que su mejor aportación es estudiar la Sagrada Escritura y escribir todos los aspectos teológicos dentro de la perspectiva de esa nueva fe protestante. O sea, él quiere aportar a este nuevo movimiento, a esta nueva corriente dentro del protestantismo, él quiere aportar toda una concepción teológica. Claro, esto ya lo habíamos visto antes, con los pensadores, como digamos, con un Agustín, ¿verdad? Que empezó a desarrollar todo el concepto teológico de la Iglesia en Oriente. Así es que Calvino quiere repetir en la experiencia de la vida de los cristianos, pues algún tipo de estructura teológica que sirva de norte para que todos los movimientos protestantes que están surgiendo digan, mira, este es nuestro norte, hacia esto es que vamos, y por esto es que discrepamos de la Iglesia cristiana católica tradicional. Así es que decide escribir un breve tratado acerca del estado de las almas de los muertos antes de la resurrección. Desde luego, ese era un periodo de mucha superstición, y era un periodo donde dentro del marco de la superstición pues se había desarrollado todo ese concepto de las ánimas, se había desarrollado todo ese concepto del purgatorio, se había desarrollado todo eso, y desde luego una de las cosas que Calvino observa es que como la reforma fue un movimiento abrupto, o sea, porque Lutero no bien dijo que iba a defender su postura cuando ya lo habían mandado a liquidar, y entonces Gregorio el Sabio tiene que agarrar al hombre y rescatarlo escondiéndolo. Así que este es un movimiento que se dio abrupto y no había la oportunidad de desarrollar un pensamiento teológico. Así que muchos de los cristianos protestantes eran protestantes nada más que porque no les simpatizaba la corrupción del papado.